Hay historias en el fútbol que trascienden el juego. Historias que no terminan cuando suena el silbato final. Historias que nos recuerdan que, detrás del balón, también hay seres humanos, con sueños, temores y convicciones. Esta es la historia de Andrés Escobar, el hombre que representó la elegancia, la dignidad y la esperanza en el fútbol colombiano, y cuya vida fue truncada por la violencia de un país que aún no sabía cómo separar la pasión del dolor. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia. En una época en la que la ciudad empezaba a ser azotada por la violencia del narcotráfico y las desigualdades sociales, Andrés creció en un hogar donde el respeto, la disciplina y los valores eran ley. Su padre, Darío Escobar, un apasionado del deporte y fundador del Club Atlético Nacional, le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol, pero también el amor por el estudio, por la humildad y por el servicio a los demás. Andrés no fue el niño típico que soñaba con lujos y fama. Soñaba, sí, pero con jugar limpio, con representar bien a su país, con hacer las cosas de manera correcta. En medio de una generación de futbolistas que empezaba a brillar dentro y fuera del país, Andrés destacaba no solo por su talento, sino por su comportamiento. Desde joven mostró una madurez y serenidad poco común en el fútbol. Debutó como profesional en Atlético Nacional en 1986. Alto, elegante, con una lectura de juego impecable, pronto se ganó el apodo que lo acompañaría por siempre, el caballero del fútbol. Su forma de jugar reflejaba su carácter, limpio, ordenado, sereno. Nada de excesos, nada de rudeza innecesaria. Su temple le permitió destacar rápidamente como defensa central, y no tardó en convertirse en pieza clave de Nacional y, por supuesto, de la Selección Colombia. Con Atlético Nacional logró algo histórico. En 1989, bajo la dirección de Francisco Maturana, el equipo ganó la Copa Libertadores de América, convirtiéndose en el primer club colombiano en lograrlo. Fue un hito no solo deportivo, sino cultural. En medio del caos que vivía el país, ese triunfo fue una bocanada de orgullo y esperanza para millones de colombianos. Andrés, con apenas 22 años, ya era parte de la historia. Pero su carrera no solo brillaba a nivel local. En 1988 tuvo una breve experiencia en el fútbol suizo con el Young Boys, y en 1994 firmó contrato con el AC Milan, uno de los clubes más grandes del mundo. Su futuro parecía prometedor, y muchos hablaban de él como el gran estandarte de una Colombia que empezaba a soñar en grande. Y es que el fútbol colombiano vivía su época dorada. Bajo la dirección de Maturana, y luego de Hernán Darío Gómez, la selección Colombia empezó a mostrar un juego vistoso, colectivo y valiente. Andrés era uno de sus pilares. Junto a nombres como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla y René Higuita, formaba parte de una generación que cambiaría para siempre la historia del fútbol nacional. En 1993, Colombia logró una hazaña, derrotó 0-5 a Argentina en pleno Estadio Monumental de Buenos Aires en las eliminatorias al Mundial. El mundo puso los ojos en Colombia. La FIFA, los medios, los fanáticos, todos hablaban de esta nueva potencia futbolística latinoamericana. Y Andrés Escobar, como capitán, era el rostro de ese equipo soñado. Llegó el Mundial de Estados Unidos en 1994. Las expectativas eran altísimas. Muchos veían a Colombia como una de las candidatas al título. Pero lo que parecía un sueño se convirtió en una pesadilla. El equipo no rindió como se esperaba. La presión era inmensa. Los intereses del narcotráfico, las amenazas, las apuestas ilegales y la tensión social empezaron a sentirse incluso dentro de la concentración. El fútbol dejó de ser solo fútbol. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El 22 de junio de 1994, Colombia enfrentaba a Estados Unidos en su segundo partido del grupo. En el minuto 34, Andrés intentó interceptar un centro para evitar que un delantero llegara al balón. En su esfuerzo por despejar, el balón terminó en su propio arco. Gol en contra. Colombia perdió el partido. Y con él, prácticamente, su clasificación al Mundial. Andrés estaba devastado.
Pero como siempre, asumió su responsabilidad con dignidad. Escribió una columna en el diario El Tiempo titulada La vida no termina aquí. En ella decía, a pesar del dolor, debemos seguir adelante. No vale la pena dejarse abatir. Somos más que un resultado. Fueron palabras llenas de esperanza, que hoy resuenan con una tristeza insoportable. El 2 de julio de 1994, apenas 10 días después de aquel partido, Andrés fue asesinado en Medellín. Salía de un bar con unos amigos. Un grupo de hombres le reclamó por el gol en contra. Tras una breve discusión, le dispararon 6 veces. Tenía solo 27 años. Colombia entera quedó en shock. El mundo no lo podía creer. La violencia, una vez más, se llevaba a uno de nuestros mejores hombres. El asesinato de Andrés Escobar no fue solo la muerte de un futbolista. Fue la evidencia brutal de que el fútbol colombiano, tan lleno de talento, estaba contaminado por intereses criminales, por apuestas ilegales, por amenazas constantes, por una sociedad que no había sabido separar la pasión de la intolerancia. La imagen del caballero del fútbol, tirado en un parqueadero, víctima de la irracionalidad y la violencia, se convirtió en un símbolo del momento más oscuro del deporte colombiano. Pero Andrés, incluso después de su muerte, se convirtió en una luz. Su legado no se apagó. Todo lo contrario. Se hizo más fuerte. En Medellín, se erigieron monumentos en su memoria. En las escuelas de fútbol, su nombre se convirtió en sinónimo de juego limpio. En cada defensa central que sale de una cantera, ¿hay algo de Andrés? En cada jugador que entiende que la dignidad está por encima del resultado, ¿hay algo de él? Su familia, liderada por su hermano Santiago Escobar, también técnico de fútbol, ha mantenido viva su memoria a través de proyectos sociales y educativos. Andrés se convirtió en símbolo de paz, de respeto, de deportividad. En medio de una Colombia que sigue luchando por erradicar la violencia, su historia sigue enseñándonos que se puede ser grande sin perder la humildad, que se puede triunfar sin dejar de ser humano. Hoy, al hablar de Andrés Escobar, no hablamos solo de un gol en contra. Hablamos de una vida a favor del respeto, a favor de la paz, a favor del fútbol como herramienta de transformación social. Porque Andrés no fue una víctima del error, sino del contexto. Y su historia nos obliga a mirar al deporte como un reflejo de lo que somos como sociedad. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto vale un partido? ¿Cuánto pesa una camiseta, que estamos dispuestos a perder por ganar? A casi 3 décadas de su muerte, Andrés Escobar sigue siendo una figura imborrable en el corazón de Colombia. Su sonrisa tímida, su mirada serena, su fútbol limpio, todo eso permanece. Porque los verdaderos caballeros no mueren. Se convierten en leyenda. Y Andrés, sin duda, es una de las más grandes.